Para continuar con los temas de nuestro curso de actualización de educación continua, será el tema síndromes paraneoplásicos, actualización y enfoque clínico, impartido por el doctor Rogelio López Roth, especialista en oncología médica y medicina interna, que elabora en el Hospital Regional de Alta Especialidad Victoria Bicentenario 2010 y de manera privada. También es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, filial Ciudad Victoria. Agradecemos un aplauso para que empecemos con este tema tan importante. Bueno, pues muchas gracias. Me es muy grato otra vez estar aquí en este hospital. Yo antiguamente trabajaba aquí como psicólogo médico y actualmente en mi área asistencial estoy como médico internista en un hospital general de zona en Saltillo y soy oncólogo médico en el Centro Oncológico Tamaulipas. Mi formación como académica es en el Hospital Universitario de Monterrey. Soy orgullosamente médico internista. Yo creo que es lo que me gusta más hacer, la medicina interna, es la parte más divertida, la medicina interna, porque siempre es un reto. Y también soy oncólogo médico. Como oncólogo ayudamos a muchos pacientes y a una problemática de salud que tenemos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, eh, muy extenso, así como la plática que dio el doctor Francisco, la plática anterior, pues también es una plática que debemos de tener mucho en cuenta y la debemos de manejar, ojalá y que sea posible más adelante, por distintos módulos. ¿Y qué son los síndromes paraneoplásicos? Y aquí lo vamos a ver desde una perspectiva clínica, desde una perspectiva eh, que nos sirva en nuestra práctica diaria. Primero que nada, bueno, veríamos cuál es la definición. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Un síndrome paraneoplásico es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en un paciente que va a tener en un futuro cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, es es algo que te está avisando que se está cocinando algo dentro de tu cuerpo. ¿Con qué antelación son los estudios retrospectivos que te dicen, esta persona puede tener cáncer si tiene este cuadro clínico, pues con una antelación incluso hasta 5 años? La corte normalmente, no sé por qué los oncólogos siempre manejamos a 5 años todo, ¿no? Pero bueno, la corte más o menos es entre 5 y 2 años. Lo más frecuente es en los últimos 6 meses y es un tiempo muy importante en donde te está avisando tu organismo que algo está pasando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Por qué ocurren estas situaciones? Los mecanismos son de tipo de la presencia de neoantígenos. Entonces quiere decir que es un problema de tipo inmunológico. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a detenernos un poquito en la génesis del cáncer. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece el cáncer? Nosotros cuando nos dicen cáncer, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Un tumor. ¿De acuerdo? Pero en realidad ese es el paso número 3 o número 4. El paso número 1 para que se presente el cáncer es la mutación. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos genes de proliferación y genes de inhibición. Lo que va a ocurrir es de que nuestros genes de inhibición se van a romper y eso se llama translocación y eso genera una mutación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso. Yo soy una célula que de repente muté y por lo tanto, esa mutación, yo perdí mi capacidad de detenerme. Entonces, sigo reproduciéndome. ¿Qué es lo que va a seguir pasando? De que mi linaje, mis hijas, van a tener la misma información y ellas también se van a ir mutando, van a ir acumulando mutaciones. Ahora, la presencia de esas mutaciones va a hacer que tu sistema inmunológico lo detecte por un mecanismo que se llama antígeno mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, ya empiezan a ver
reacciones antígeno-anticuerpo. Y como es a nivel intracelular, a nivel nuclear, van a empezar a ver, por lo tanto, antígenos, neoantígenos, nuevos antígenos intracelulares. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Esta célula, lo que ocurre normalmente es, tenemos afortunadamente un sistema de autodetección de anormalidad en mi DNA, y lo que va a ocurrir es de que va a haber una inhibición de mi reproducción. Yo voy a entrar como célula en una fase de reposo. Si eso ocurre, por lo tanto, me voy a poder autorreparar. Ese es un mecanismo de compensación para inhibir el cáncer. Ahora, si no ocurre eso, entonces se activan mecanismos de muerte celular evanesciente, que se llama apoptosis. Eso no genera ninguna inflamación. Y ya se arregló el problema. Pero ¿qué pasa si ni entré en fase de descanso, ni me reparé, ni generé apoptosis? Lo que va a seguir va a ser invasión. Voy a empezar a invadir todo este cuarto, ¿ok? Y me voy a convertir en un cáncer in situ. Ahora, yo para poder abrir esa puerta, necesito que dar una gran mutación. Mi objetivo como célula tumoral va a ser romper la membrana basal, ¿de acuerdo? Si yo logro abrir esa puerta, yo ya me transformo en un cáncer invasor. Pero por lo tanto, afuera hay un grupo de células que se llaman células killer, que son linfocitos T activados que me están esperando. Por lo tanto, ya ha pasado mucho tiempo y empiezan a ver, ahora sí entendemos, la presencia de estos fenómenos antígeno-anticuerpo. Y esta relación antígenos-anticuerpos van a ser las manifestaciones de los síndromes paraneoplásicos. Otra son hormonas análogas, interleucinas, prostaglandinas, que me van a dar las manifestaciones clínicas. Ahora, los síndromes paraneoplásicos se dividen en neurooncológicos, reumatológicos, dermatológicos, endocrinológicos, hematológicos, gastrointestinales, etc. Vamos a ir en el orden como buenos internistas, de arriba para abajo. Y empezamos con los síndromes neurooncológicos. De los síndromes neurooncológicos existen los criterios de Gauss, o sea, es un paciente que tiene un cuadro súbito de pérdida de la memoria o progresivo de pérdida de la memoria. Es un paciente que tiene ciertos componentes psiquiátricos, que puede tener crisis convulsivas y que posteriormente empieza con un deterioro mayor. Estos criterios te dicen, si presentan este cuadro clínico, pues tú tienes que ver el contexto. Y en este contexto es personas mayores de 50 años, rápidamente progresivos, una instalación neurológica de 3 meses, o sea, en 3 meses te manda la lona estos cuadros, y tiene otros componentes como es pérdida de peso, diaforesis, dermatosis. Esos pacientes te está diciendo, estamos en un contexto de un muy probablemente síndrome paraneoplásico. Y el primero es el síndrome paraneoplásico demencial del área límbica. Aquellos que les gusta la literatura, tenemos el síndrome de Ofelia, en donde los pacientes presentan alteraciones de la memoria reciente, alteraciones afectivas, generalmente cuadros psicóticos, entran con alucinaciones visuales, tienen fenómenos del déjà vu, del óvulo temporal, pueden posteriormente tener crisis convulsivas, electroencefalograma anormal, pueden tener como buena área límbica fiebre,
de origen tumoral o de origen tablámico, y estos pacientes les haces una resonancia magnética y vas a encontrar un reforzamiento en el área límbica. El tiempo de evolución es una enfermedad rápidamente que se te instala rápido. Estamos hablando de una enfermedad subaguda. Y el protocolo a seguir en forma objetiva, por lo tanto, es clínico. Tengo este cuadro, le voy a hacer una punción lumbar. Vamos a tener en la punción proteínas altas. Las células van a estar normales. Y es muy importante hacerles electroencefalograma. En un 90% de los pacientes vas a encontrar anormalidades en el electro. La otra alteración neurológica es la degeneración cerebelosa subaguda. Es un síndrome de fosa posterior. Imaginen un paciente que está en un nivel de alcoholemia grado 4, apenas si puede caminar. Y esto se va instalando en menos de 2 meses. Generalmente empiezan con afección a nivel del vérmix cerebeloso, es una afección truncal, y posteriormente tienen lateropulsión. Si le haces una resonancia magnética, estructuralmente van a estar normal. La resonancia no te va a servir. Los datos de la resonancia los vas a encontrar después de los 6 meses. Eso es muy importante. Y vas a encontrar igual las proteínas aumentadas. Síndromes neurológicos misceláneos. El mioclonus ocular, ese vendría siendo como si fuera un nistagmus, pero no tienes esa fase rápida y puede ser de un solo ojo. Es una afección de tipo neuromuscular. Otro es el síndrome de Guillain-Barré. Otro es el síndrome de la persona rígida, es como si estuviera con tétanos. El síndrome miasténico de Eaton-Lambert en cáncer de pulmón de células pequeñas. Y un dato muy importante y muy común, las alteraciones en el gusto. ¿Qué es lo que pasa? Es un paciente de 50 años que te dice, se me antoja la comida, tengo la idea de un platillo, me lo ponen en la mesa, lo pruebo y te dicen, es como si estuviera comiendo trapo. Esos son datos iniciales que presentan los pacientes, en especial pacientes con cáncer de páncreas. Por afección tiene mucho que ver con el plexo solar. Otros datos es la diaforesis nocturna y el síndrome de desgaste. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entonces, estos datos en un paciente de 50 años o más, si presenta este cuadro, paren las antenas porque es probable de que próximamente vayan a tener un cuadro neoplásico en puerta. Habíamos dicho, bueno, vamos a tomarle una buena muestra de líquido cefalorraquídeo, no nada más hay que conformarnos con el citoquímico, hay que guardar una buena muestra y vamos a empezar a solicitar los anticuerpos. Anti-Yo, anti-CB2, anti-RI, anti-MA, antifosfolipina, anti-HU, anti-TR, y se asocia a estas neoplasias. Esto no es necesario, obviamente, que memorizar. Hay un artículo muy interesante de revisión en el New England en donde te viene la relación de los anticuerpos y la presencia de las neoplasias. ¿Cuál es el mecanismo? Lo que habíamos dicho. Aquí tenemos nuestras células tumorales que están tratando de sobrevivir, que están tratando de empezar a formar su matriz extracelular para dar metástasis. Ya hay alguien que ya las detectó, las células dendríticas. Estas son muy chismosas y le van a avisar a los linfocitos, los CD4, los CD8, esos nos van a activar un sistema inmunológico de tipo celular. Por otro lado, una vez
estos activados se van a activar las células plasmáticas y estas van a producir anticuerpos que van a responder ¿a qué? A la presencia de estos neoantígenos. Estos anticuerpos obviamente van a hacer su trabajo, van a matar a las células tumorales, pero ojo, hay tejidos que son muy similares a las células tumorales y por lo tanto ahí se van a encajar esos anticuerpos. Y es en donde vamos a tener las manifestaciones clínicas que habíamos mencionado. Por lo tanto, existen dos mecanismos inmunológicos, uno que es el humoral, que es por anticuerpos, y otro es el celular, que es por los linfocitos. En base a lo anterior, el tratamiento debe estar basado con glucocorticoides, plasmaféresis, ciclofosfamida. Estos medicamentos lo que van a hacer, van a frenar tanto a la inmunidad celular como humoral. Y otros tratamientos es la competencia, ¿ok? Para que no se unan los antígenos con los anticuerpos, que es por medio de inmunoglobulina. Hay un protocolo, el protocolo de Kimberg-Burke, en el cual te dice, tenemos que tener un control encefálico. Es un paciente que está críticamente enfermo, que te llegó con un estatus epiléptico. Es como si fuera un neurolupus, un neumolupus, un nefrolupus. Lo tienes que frenar a como dé lugar. Y este protocolo lo que te dice es, aquí vamos a controlar la inmunidad tanto humoral como celular. ¿A través de qué? De inmunoglobulinas, de metilprednisolona por 5 días a 1 gramo. Y por último, de mantenimiento vas a dejar la ciclofosfamida. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo les va a ir a estos pacientes? En función de lo que habíamos estudiado anteriormente, habíamos dicho, hay una inmunidad humoral y celular. La que es inmunidad humoral tienen buen pronóstico, responden bien. Eso quiere decir, si es por células B, van a responder bien. ¿A qué? A lo que sea. Sin embargo, si es, perdón, este es por células B, responden al manejo. Sin embargo, si es por células T, tienen baja respuesta al manejo. Esto es muy importante. Obviamente, tú vas a dar el tratamiento. Clínicamente, tú vas a ver qué rumbo va a agarrar el paciente. ¿En cuánto tiempo van a mejorar? Alrededor de las 72, 48 horas empiezan a tener mejor. A ver, a los internistas o a los médicos, ¿cuál es el principal temor de utilizar este esquema? Yo les hago una pregunta a ustedes. Ese pudiera ser. Pero bueno, pues es un paciente que te está convulsionando, pues es lo de menos. ¿Cuál sería? Que estés ante un paciente que dices, es un paciente que me está convulsionando, que tiene fiebre. ¿Qué puede ser que sea? Es una neuroinfección. Si es una neuroinfección, lo voy a inmunosuprimir, pues lo voy a matar. ¿De acuerdo? O sea, es un reto manejar esta situación. Entonces, es importante, antes de abrir fuego, descartar procesos subagudos infecciosos, como quién sería? Pues la tuberculosis. ¿Ok? Procesos micóticos, procesos virales. Porque si esto tiene mi paciente, voy a acabar con él. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a descartar? Bueno, vamos a ir analizando. Con un cultivo. ¿Cultivo de qué? De LSR. Para tuberculosis, ¿cuánto se tarda en crecer? No, pues ya sería post-mortem. ¿Qué otra forma? Necesito de que seamos más dinámicos. PCR. Pregunta, ¿aquí tenemos PCR?
Digo, yo en el Hospital General de Zona que trabajo, pues no lo tenemos, honestamente. O sea, pero aquí el punto es, hay que hacer uso, ¿ok? Y estar preparado para enfrentar este tipo de problemas, ¿sí? Lo que nos va a salvar definitivamente es PCR, ¿ok? Bueno, cerramos los síndromes paraneoplásicos encefálicos, entramos a síndromes paraneoplásicos dermatológicos. Los mecanismos son iguales. Una relación antígeno-anticuerpo, ¿ok? Activada por las células cebadas. Esto se presenta en un 15% de los pacientes que van a tener cáncer. Hay que descartar siempre el fantasma de quién? De VIH. ¿En qué contexto son los síndromes paraneoplásicos? Es igual. Malo está el asunto si tienes 50 años y empiezas con algo nuevo. ¿De acuerdo? ¿Con qué sería eso nuevo? Pérdida de peso, un herpes, una dermatosis, ¿ok? Hay que buscar los otros componentes, no nada más hay que irnos al aspecto dermatológico, ¿ok? Estos pacientes no requieren un tratamiento específico como los neurooncológicos. Estos van a mejorar conforme vaya tratando el cáncer. Y otro punto muy interesante es, se reactivan los síndromes paraneoplásicos dermatológicos cuando se reactiva nuevamente el cáncer. Es como el que me va avisando. Ya logré controlar el cáncer, otra vez empecé con el síndrome dermatológico, hay que buscar si se me ha reactivado la enfermedad. Y empezaríamos, el problema es de que la letra, el giratum repelens, ¿ok? Es una dermatosis generalmente en tronco, en forma de placa eritematosa con borde activo de instalación rápida. El síndrome de Sweet. Sweet no nada más es dermatosis, sino tiene otros componentes que son reumáticos, que es en forma de mialgias, artralgias, fiebre, neutrofilia, ¿ok? Y se presentan estas dermatosis en manos, estas dermatosis en tronco, me simulan mucho como si también fuera una tiña, ¿ok? Pero hay que buscar los otros componentes del SWIT, ¿sí? Y algo que hay que buscar es cáncer de ovario. El láser Trelat. Láser era un médico alemán, Trelat era francés. Ellos lo describieron en principios, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ellos dijeron, en personas viejitas, y en aquel entonces los viejitos eran gentes de 40 años, decían, en las personas viejitas encontramos este tipo de lesiones. O sea, en un paciente de 40 años encuentro estas lesiones y esto lo asociaron mucho al cáncer. Sin embargo, hoy en día tú ves un láser Trelat en una persona de 80 años y no necesariamente es cáncer. Tan así que conmemorando 100 años de la descripción del láser Trelat, un grupo iberoamericano hizo una gran revisión para ver si es cierto que se asociaba o no a cáncer láser Trelat. Y se dieron cuenta que había una pobre asociación al cáncer, ¿sí? No estaba asociada en un 80%. La mayoría, hoy en día, el láser Trelat lo encontramos en el léntigo senil, en las personas mayores, pues eso es algo normal, ¿ok? O en personas que tienen hiperinsulinismo. En la década de los 80, antes de los antirretrovirales, era muy común ver el láser Trelat asociado a VIH. ¿Okay? Es muy bonita esta revisión porque te das cuenta cómo va evolucionando la medicina. Lo que antes era algo cierto, hoy es una mentira. Lo que hoy es cierto, mañana va a ser una mentira. Entonces no sabemos dónde andamos, ¿no? Este es el estudio. Y aquí entramos a un terreno pantanoso y peligroso. Pénfigo. Ese sí hay que
hay que tenerle mucho respeto porque por sí mismo es muy probablemente de que ni veas el cáncer, te vas a morir por el pénfigo. ¿Ok? Esto está relacionado a neoplasias en un 20%. Son lesiones que aparecen súbitamente, úlceras grandes, que rápidamente, hay varias causas de pénfigo, pero aquí estamos hablando de un pénfigo paraneoplásico. ¿Ok? Y estamos hablando de que se te montó este problema en cuestión de meses, no más de 3 meses, y está empezando a diseminarse. Y posteriormente se va a convertir como si fuera un Steven Johnson. Hay una pobre respuesta al tratamiento. Una vez de que tú ya te sorprendiste y dices, es un pénfigo, lo voy a inmunosuprimir, ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el pénfigo por sí mismo va a matar al paciente. ¿Por qué? Por una infección. O sea, son pacientes que ya te llegaron infectados. Hay que tener mucho, mucho cuidado al empezar a encontrar estas lesiones. Si las ves, hospitaliza al paciente, protocolízalo y tienes que ser rápido. Mucho más si tiene pénfigo, más lo que habíamos dicho, edad, pérdida de peso, fiebre, prurito crónico, disgusia, alteraciones neurológicas. ¿Ok? Estás ante un paraneoplásico. La causa de muerte son infecciones. Hay que manejarlos con antibiótico. Hay que darles, estamos hablando ya de un pérfigo que me hace un cuadro de Steven Johnson. Hay que darle soporte hidroelectrolíticos y le vamos a dar nuestro esquema de inmunosupresión. Aquí tenemos que ser agudos y rápidos. ¿Ok? Y no busquen cáncer, no. Váyanse al tratamiento. Si sobrevive, bueno, ya le buscarán el cáncer. Los jinetes del apocalipsis. Zoster. Malo está el asunto si tiene 50 años. Vamos, te apareció el Zoster. Te está anunciando de que algo se está cocinando, algo muy interesante y que te va a ocupar mucho tiempo. Y eso algo, pues obviamente, también puede ser el cáncer. Y esto es por inmunosupresión. Tu sistema inmunológico está muy ocupado en el tema tumoral para poder lidiar con varicela. ¿Ok? ¿Cuándo lo sospechas? Nuevamente, personas mayores, ¿ok? Y que tienen un comportamiento inicial localizado y que posteriormente ya se te hizo encefálico. ¿Ok? Ya sabemos del zóster. Es tan común la situación de zóster que afortunadamente ya hay una vacuna contra zóster. Y hace de que estos pacientes tengan un cuadro menos aparatoso, incluso con cáncer, incluso con tratamiento contra el cáncer. Hay que promover la vacuna contra zóster. ¿Okay? No necesariamente de que tenga cáncer. Es una dermatosis localizada, sigue un dermatoma, 80% es troncal, 10% aguas, puede ser encefálico o diseminado. Asociado a inmunosupresión, obviamente aquí no vas a dar un tratamiento inmunosupresor. Vas a dar aciclovir a dosis de zóster, tiamina y neuromoduladores del dolor. Cambiamos a otro módulo para neoplásicos reumatológicos. Tienen componente óseo, condral, piel, muscular, lo que es el mesénquima, ¿okay? Asociado a un cáncer en un 15%, asociado a una producción anómala de citoquinas y producción ectópica hormonal. Generalmente te están avisando que en 6 meses una nueva sorpresa vas a tener. La más común de los componentes reumáticos es la dermatomiositis en un 40%, polimialgia reumática en un 34%, vasculitis en un 12%. La artritis paraneoplásica de las grandes articulaciones es articulaciones grandes, rodillas, codos, es asimétrica, no hay nódulos reumatoideos, ¿ok? Y es de una instalación rápida.
¿En quién lo sospechas? Nuevamente, personas mayores y que tienen pérdida de peso, los componentes que hemos venido estudiando. ¿Ok? El factor reumatoide generalmente es negativo. No hay respuesta a los modificadores de la evolución, como tipo metrotexate. ¿Ok? Y siempre busca los otros signos. La medicina no es aislada, es global. ¿Qué neoplasia se asocia a la artritis paraneoplásica de las grandes articulaciones? Tumores hematológicos, cáncer de pulmón, células pequeñas, no pequeñas, cáncer de mama, cáncer renal, de tubo digestivo. Estas van a responder, estas artritis, conforme vayas tratando el cáncer. La osteoartropatía hipertrófica, los dedos en palillo de tambor, la primaria es en un 5%, o sea, la gente que tiene los dedos en palillo de tambor es poco. Lo más común es la secundaria. Y malo está el asunto si tengo 50 años o más y empiezo a tener mi acropatía. ¿Ok? Es de una instalación rápida, en 3 meses. Esto es por el factor de crecimiento plaquetario. ¿Se acuerdan de que habíamos dicho? Yo logrando salir esa puerta, tengo que hacer mi matriz extracelular para poder dar metástasis. Y para hacer mi matriz extracelular como célula tumoral, tengo que utilizar vasos sanguíneos. Por lo tanto, utilizo mucho el factor de crecimiento plaquetario y es por eso de que vamos a empezar a tener estos datos. Asociado a cáncer de pulmón, lo más común. ¿Okay? La acantosis, lo que son la osteoartropatía hipertrófica, no viene sola. Acuérdense, todo es global. Puede venir con mi acantosis palmar y mi proceso de engrosamiento óseo. ¿Ok? La periostritis. El paciente se queja aparte de dolor. Generalmente es tibial. Afección ahora de las pequeñas articulaciones. El síndrome de RS3P es de pequeñas articulaciones. Ojo, esta es de instalación rápida, no hay afección de nódulos reumatoideos, el factor reumatoide es negativo, no hay respuesta al tratamiento como si fuera una artritis reumatoide y esto se asocia a patología genitourinaria y gastrointestinal. Las miopatías, continuando con el síndrome reumatológicos, existen en función de los riesgos. Lo que debemos de saber es de que, uno, la dermatomiositis es muy común, ¿ok? Es de instalación rápida. En las biopsias, hago una biopsia de músculo y tengo buena cantidad de componente necrosante, no hay cuerpos de inclusión, ¿ok? Y acuérdense, los síntomas generales. Otra afección es la fasciitis palmoplantar. Aquí nosotros los médicos tratamos siempre de sacar biomarcadores para tratar de estratificar a los pacientes. No existe un biomarcador específico. Nos damos cuenta de que dicen hay de alto riesgo y bajo riesgo. Por ejemplo, los anti-MI2 son altos en neurooncológicos y se considera de bajo riesgo en los reumatológicos. O sea, yo creo que lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es la clínica. En las miopatías, ¿qué debo de buscar? Cáncer ginecológico, linfomas, pulmón y gastrointestinal. Pasamos a otro tema muy importante, que es la hipercalcemia. De los endocrinológicos hay muchos, pero me interesa mucho tocar la hipercalcemia porque es la más común y es la que pone en riesgo la vida del paciente. Yo sé que no es un tema de urgencias oncológicas, pero sí hay que tomar en cuenta la hipercalcemia. La hipercalcemia, el calcio aumentado te va a dar un efecto tóxico directamente a nivel de la sinapsis neuronal. Es muy irritante a nivel cerebral los niveles altos de calcio. Por lo tanto, el paciente con hipercalcemia va a empezar con alteraciones cognitivas, con cansancio. Es un paciente que ya no se puede concentrar.
Posteriormente, el calcio aumentado va a tener un efecto osmótico. Te va a deshidratar el espacio intracelular, el espacio extracelular y el espacio intravascular y va a hacer que orines de más. Y eso va a dar como resultado la falla renal. Entonces, ¿cuándo debe pensar en un paciente que tiene hipercalcemia? Es un paciente que se deteriora rápidamente en los pantalones, ¿ok? Que tiene un síndrome poliúrico, que esté estreñido y que cae en letargo. Así te llegan al servicio de urgencias. Y lo ves seco, y te va a llegar un paciente chocado. ¿Sí? Y esto, en realidad, sí es una urgencia oncológica. ¿Cómo debo de sospechar que estoy ante una... Ya sé que tiene una hipercalcemia, pero ¿cómo debo de sospechar que es una hipercalcemia ya de tipo maligno? Uno, estamos hablando de hipercalcemias arriba de 14, ¿ok? En 18, o sea, son hipercalcemias graves. La PTH está disminuida, el fósforo está normal, ¿ok? Y encuentro el resto de los componentes. Es un paciente que ha perdido peso, que tiene diaforesis nocturna, ¿sí? Que se ve con un cuadro crónico. Los tumores más comunes, mieloma, cabeza y cuello, riñón, próstata, mama. Pero ojo, también los tumores linfoproliferativos. Y aquí es en donde me quiero detener para el abordaje de la hipercalcemia. Muchas veces como médico no sabes qué hacer, pero sí debes de saber qué no hacer. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Qué no hacer en la hipercalcemia maligna? Uno, administrar bifosfonatos en falla renal. ¿Qué prisa tienen de meter el ácido zoledrónico? Es un paciente que te llegó a urgencias, que está chocado y les están metiendo ácido zoledrónico. Usted va a acabar de fregar el riñón. Acuérdense que el órgano que envejece más rápido en el ser humano es el riñón. ¿Sí? El talón de Aquiles del adulto y del adulto mayor es el riñón, no es el corazón, no es el pulmón, no es el hígado, es el riñón. ¿Ok? Otro punto, ¿qué no hacer? Administrar diuréticos en pacientes deshidratados. ¿Qué prisa tienen por meter diuréticos? Esteroides en pacientes que están todavía chocados. Es cierto, pueden ustedes decir, sí, pero el paciente está con un Glasgow bajo. Quiero proteger encéfalo. No, no, no. Primero protege el riñón. ¿Por qué? Porque si estás en un paciente que tiene una neoplasia linfoproliferativa, que está en falla renal por la hipercalcemia, y a mí se me ocurre la brillante idea de meter dexametasona a dosis citotóxica, entonces le voy a montar ¿qué? Ahora un síndrome de lisis tumoral. Y voy a empeorar ahora sí el escenario renal. ¿Cómo abordar la hipercalcemia? Nuevamente, yo sé que no es un seminario de urgencias oncológicas, pero hay que saber, esto sí vale la pena porque es muy común. Número uno, rescate hemodinámico, recuperar la presión, ¿ok? Eso, tu reto es en las primeras horas, en las primeras 2 horas vas a recuperar presión. Posteriormente, vas a empezar a recuperar a que produzca orina. No estoy diciendo la cantidad de orina ideal, no, mínimo que empiece a orinar el paciente. Y posteriormente, una vez de que yo ya lo estabilicé hemodinámicamente, que ya empieza a producir orina, entonces empiezo a hacer estudios para ver si no estamos ante un problema linfoproliferativo. ¿Sí? Una vez de que yo ya recuperé todo esto, ¿ok? Si estamos en una hipercalcemia con enfermedad linfoproliferativa, metan esteroides a dosis bajas.
a pesar de que ya recuperaste presión y gasto urinario. Cuidado con los esteroides, porque vas a tener problemas. De los síndromes paraneoplásicos hematológicos, yo creo que la constelación de toda esta plática es la púrpura trombocitopénica. Ahí es el resumen de todo. Díganme la penta de la púrpura trombocitopénica. Los cinco componentes. 1. Cerebro. Afección neurológica. Número 2. Fiebre. Número 3. Falla renal. Número 4. Plaquetopenia. Y número 5. Hemólisis. ¿Ok? Este es el escenario, ahora sí, ideal, en donde juntas todo lo de esta plática. ¿Ok? Es en la perdón, perdón, la PTT. Ahí ya. ¿Ok? Y la PTT se relaciona directamente con la asociación con el cáncer. Por otro lado, dentro de los síndromes paraneoplásicos hematológicos, ahora sí, doctora, ¿estás bien? ¿Ok? Es la trombosis venosa profunda, se asocia al cáncer en un 15%. Los mecanismos es, por un lado, el cáncer es un estado procoagulante y por otro lado, la pérdida de los factores anticoagulantes. ¿Por qué? Por afección en la membrana glomerular. ¿Okay? Lo que decía la doctora, ¿ok? Aquí están los criterios, ¿ok? Y lo que se asocia comúnmente es el cáncer. ¿Ok? El diagnóstico es clínico, se utiliza la escala de Wales. El dímero D te ayuda, el ultrasonido te orienta. ¿Okay? Es importante empezar a dar un tratamiento anticoagulante. ¿Okay? Y que aparte de la anticoagulación hay otras medidas como el filtro de vena cava, etcétera, que pueden disminuir el riesgo de muerte en estos pacientes. La asociación entre trombosis venosa y profunda que me progrese a tromboembolia pulmonar en pacientes con cáncer es alta. Por lo tanto, en estos pacientes siempre es importante anticoagular. Y este es el tema que me encanta, de la púrpura trombocitopénica trombótica, que ya lo vimos. Conclusiones. El síndrome paraneoplásico es un reto diagnóstico. Requiere tener una capacidad de visión panorámica, ser un buen internista definitivamente. Se debe de abordar los casos no por diagnóstico. No pongan en sus notas diagnósticas de conclusión. Debemos de poner listado de problemas. Es el paciente que te llega convulsionando, que tiene fiebre. ¿Y qué es lo que dicen? Meningitis. Y lo peor de todo es de que eso ya se convirtió en una etiqueta. Y esa etiqueta así se sube el paciente. Desde urgencias se sube. ¿Qué tienes en la cama? Uno, tengo el paciente con meningitis. ¿Y quién dice que es meningitis? Y luego me lo aíslan el paciente. Y en realidad no es una meningitis. Es un problema que lo debemos de abordar en forma integral, no hacer etiquetas en los pacientes. El diagnóstico de un síndrome paraneoplásico definitivamente es un diagnóstico por exclusión. Se debe de abordar rápido, sobre todo cuando es neuro o cuando es hematológico o en un pénfigo. Los síndromes paraneoplásicos en realidad sí ponen en riesgo la vida y ponen en riesgo la función. El principal temor del manejo de la inmunosupresión es el fantasma de la infección. Que no les tiemble
ahora sí que el pulso. Cuando ustedes digan, ustedes tienen que resolver los problemas de sus pacientes. Cuando ustedes digan, estoy ante un paraneoplásico porque yo ya descarté esto, abran fuego, métanlo en inmunosupresión. Es como si estuvieras tratando un neurolupus, un neumolupus, un nefrolupus. Pues con esto yo ya concluyo, me pasé bastantito. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, agradecemos su excelente ponencia, doctor. Abrimos el micrófono para alguna pregunta, duda o comentario. Vamos un poquito pues acorde a tiempo, 5 minutos posterior y bueno. De no ser así, hacemos entrega de su constancia por la participación, doctor, con su excelente tema de los síndromes paraneoplásicos, con la actualización y enfoque clínico, así como un pequeño presente del hospital. Muchas gracias.